Así pues, mis amados hermanos, entonces, ¿están listos para la palabra del Señor? Bueno, la palabra del Señor en este día nos toca un mensaje. Este mensaje se llama ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Si alguien preguntara, ¿qué le hace falta a tu familia? ¿Cuál sería la respuesta hoy en día? ¿Cómo contestarías? ¿Qué dirías? Tal vez algunos dirían, es que necesito más dinero. Otros dirían, es que necesito más trabajo. Otros, necesito más espacio en mi casa. Otros posiblemente pensarían que lo que les hace falta es, ante todo, pues un vehículo, un refrigerador, tal vez una televisión. Yo no sé, pero a continuación yo les voy a leerles unos versículos que son actuales. La gente ha dicho que la palabra de Dios es antigua, que está pasada de moda. Cuando yo les lea lo que voy a leerles, ustedes verán que la palabra de Dios no está siendo antigua, sino al contrario, es actual. ¿Quién dice amén por esto? Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 7:13. Segunda de Crónicas 7:13. Pongan atención en esto porque miren, tal vez hemos estado viviendo gracias al Señor muy bien, pero esto que estoy hablando yo hoy y voy a hablarles a ustedes es algo que pudiera estar por venir, que pudiera tener inclusive situaciones que vinieran a la familia. A mí me gusta hablar de la familia, a mí me gusta hablar de el presente. Yo no estoy diciendo que lo escatológico, lo futuro, no debemos nosotros de hablar. Sí, tenemos que apercibirlos, así dice la palabra de Dios. Pero este versículo no solo habla de lo actual, sino habla de lo que va a venir. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, pues amados, esta es una enseñanza que debes de tomar porque va a ser para un cambio de vida. Nada más, guárdenlo el mensaje ahorita porque quiero dar, antes que explicar este versículo, quiero decirles que esta es una enseñanza y que no se refiere a cosas materiales, como les hice la pregunta al principio. ¿Qué es lo que te falta en tu casa? Lo que falta dentro del hogar es algo que debemos de aprender a enfrentar y estar preparados por lo que ya está aquí. Y si no lo creen, todos traemos un tapabocas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de lo que ya está aquí. Entonces tenemos que aprender en este día, si todos quieren, a enfrentar las dificultades que estamos viviendo hoy o las que están por llegar. Por ejemplo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos o en el trabajo. También deberemos de aprender a enfrentar las pruebas por las cuales estamos pasando. ¿Alguien está pasando por alguna prueba? Yo creo que todos estamos pasando hoy por una prueba, ¿sí? Hay gente que dice, ya no soporto esto. Hay gente que le da situaciones que tienen, que les da, no sé, algún escozor, alguna, no sé, un brote, cualquier cosa de este tipo. Entonces, algo está pasando, ¿sí? Entonces tenemos que enfrentar esas pruebas y nos tenemos que preguntar, ¿para qué están sucediendo? Nunca preguntes por qué, Señor. Pregunta, ¿para qué me están sucediendo? Señor, muéstrame qué está sucediendo. ¿Por qué pasa esto? ¿No será que algo Dios nos quiere mostrar? ¿O algo Dios te quiere mostrar? Atención en todo lo que hablamos el día de hoy. También nos servirá y enseñará a aprender a enfrentar las crisis de la vida. Por ejemplo, una enfermedad, el estar sin trabajo,
un divorcio, los líos familiares que casi se están dando cada rato, etcétera. Es por eso que yo les invito que para que este mensaje también llegue a sus corazones, oremos. Inclinen su rostro. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Eres bueno con nosotros, eres benigno y misericordioso. Tú nos anticipas, Señor, lo que puede venir a nuestra vida. Como se lo anticipaste a Salomón con este versículo, anticipándoles que si ellos se convertían de sus malos caminos, tú harías maravillas en sus vidas, Padre. Pero, ¿y si no fueran así? Tal vez tú cerrarías, Señor, los cielos, mandarías la langosta y enviarías pestilencia al pueblo. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de todos los que estamos aquí reunidos. Muéstranos, Señor, lo que deberemos de hacer y cómo deberemos de comportarnos ante esta situación. Te lo pedimos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo, y todos decimos. Bueno, este versículo nos habla de 3 condiciones que podríamos estar viviendo hoy o que estuvieran por venir. La respuesta de una manera sencilla a cuando los cielos están cerrados, voy a contestarla de una manera más entendible. Por ejemplo, una manera sencilla sería que muchos están viviendo de tal manera que sus hechos, sus creencias, su carácter, sus decisiones, sus pensamientos cierran las ventanas de los cielos. Digan ouch. Por ejemplo, tus hechos, tu comportamiento no es el verdadero. Tus creencias han hecho un Dios a su manera. Es que Dios no me va a castigar por esto, y lo siguen haciendo. O también les han arrancado hojas a la Biblia, le quitan una hoja y dicen, esta no es para mí. ¿Ustedes creen que así debe de ser? La palabra de Dios es clara y aquí está nuestra enseñanza para que nosotros no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de lo que Dios quiere para nuestras vidas. También el carácter. Tal vez tu carácter es maldiciente, grosero, mentiroso. Eso Dios no lo quiere para tu vida. Tus decisiones, no has tomado nunca en cuenta al Señor. Tú tomas tus decisiones y dices, es que las cosas se hacen como yo quiero, y a la mera hora te das cuenta de que te equivocaste. Muchas veces ha sucedido. También los pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos tienes? Pensamientos que no edifican tu vida, que no están de acuerdo al orden de Dios. Y todo esto cierra las ventanas de los cielos. Y podemos decir que el motivo verdadero porque estos cielos son cerrados es no querer obedecer lo que Dios manda en su palabra, y esto abre puertas al pecado. ¿Qué significa el pecado? ¿Alguien lo sabe? Significa errar en el blanco. Cuando nosotros erramos en el blanco, significa que nos estamos saliendo del orden de Dios. Dios estipula una línea para nuestra vida como hijos de Dios. ¿Quién es cristiano aquí? ¿Quién conoce de Cristo? Los que conocemos de Cristo sabemos cómo se comportó el Señor en esta tierra. Es por eso que nosotros debemos de entender que el pecado en esta tierra se está multiplicando. Cada día las cosas van de mal en peor. Gloria al Señor que nosotros tenemos esperanza de vida y de vida eterna. También nos habla sobre la langosta, esa langosta que consume la tierra. Es una plaga. En la Biblia la langosta es considerada una plaga, que pudiera ser plaga de carestía, plaga de hambre, plaga de muchas cosas que están sucediendo en tu vida. Y esto, para que entiendan lo que es plaga,
se traduce literalmente como un azote o como un castigo. La Biblia muestra cómo Dios envió golpes divinos como una forma de castigo a todas aquellas personas que de una forma u otra actuaron con rebeldía. Mira, el Señor no le gusta la rebeldía. El Señor le gusta la obediencia. Y cuando nosotros nos ponemos rebeldes, el Señor voltea sus ojos de nosotros, quita sus oídos, quita su mirada de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no podemos hacernos mayores que Dios, ¿o sí? ¿Podemos considerarnos mayores que Dios? Ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están en la tierra completa, se puede considerar mayor a Dios. Y yo lo único que puedo decirles es que la palabra de Dios dice, y es actual, profesando ser sabios, se han hecho necios. El mundo se ha convertido en eso. Yo tengo la verdad. Eso que este libro antiguo está ahí escrito, ya pasó de moda. ¿Tú crees que ya pasó de moda? Lo que pasó de moda es lo que ellos están enseñando, porque el Señor prevalece eternamente. Dios es el único Dios dueño de todo el oro, de toda la plata y de todo el universo. Así es que, amados, no podemos decir en lo más mínimo que el hombre es más sabio que Dios. También dice que podría enviar el Señor pestilencia sobre el pueblo. Y miren, la palabra pestilencia significa mortandad, pandemia, padecimiento. No estamos viviendo eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos lo dijo. Miren, vamos a Lucas 21:11. Fíjense lo que dice Lucas 21:11, que es la palabra de Jesucristo. Lucas 21:11 dice así: y habrá grandes terremotos. ¿Los ha habido? Y van a venir. Y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias. ¿Las hay? Y habrá terror. Hoy no se imaginan ahorita en Europa cómo están viviendo con terror. Y grandes señales del cielo. Las estamos viendo ya. Están pasando. Dice entonces el Señor, para los que han leído Mateo 24, que esto va a preceder la venida, la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene. Y estamos esperándolo con gozo y con plenitud. Debemos saber que esto también, mis amados, lo que acabamos de leer con respecto a cerrar los cielos, la langosta y también lo que corresponde a las pestilencias, que esto no va a estar bajo nuestro control. ¿Entienden? Nosotros no tenemos control de nada de esto. Tenemos control de lo que sucede en nuestra familia. ¿Quién dice amén por esto? Los padres tienen control sobre sus hijos. La esposa tiene control sobre sus hijos y también la esposa es ayuda idónea del esposo, ¿cierto? Entonces, si nosotros la familia la manejamos como Dios quiere que la manejemos, todo va a salir bien. Pero cuando el hombre, cuando la mujer no quieren obedecer a Dios, entonces podrían cerrarse los cielos, podría haber langosta, plagas y podría haber pestilencia. Entonces, ¿qué le hace falta a mi familia para poder enfrentar esas dificultades y para poder enfrentar la crisis de la vida? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Y antes de que la leamos, yo les voy a decir que esta es más, digan todos, esta es mi receta. De mí depende si la tomo o no. Cuando el doctor te dice, aquí está la receta, aquí está, se va a tener que tomar esta medicina y duele o
sabe espantoso? ¿Te la tomarías si sanas? ¿Sí o no? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré. ¿Qué dice ahí? ¿Quién quiere que el Señor sane su tierra? Y no estoy hablando nada más de sanar interiormente o sanar físicamente. Va a sanar tu familia, va a sanar a tus hijos, va a sanar tu relación con tu esposa, con tu esposo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero si tú no lo quieres, si tú no lo buscas, ¿qué problemas habrá? Entonces dice, lo primero que el Señor quiere y lo primero que el Señor quería era que su pueblo se humillara. Yo quiero decirte que cuando dice, si se humillara en mi pueblo, está hablando a nosotros, porque nosotros somos el pueblo, el Israel espiritual. ¿Sí lo entienden? ¿Quién dice amén por esto? Somos el Israel espiritual, somos injertados en la vid. Por eso nosotros nos podemos considerar pueblo espiritual de Israel. Y por eso dice el Señor, si se humillare mi pueblo, o sea, nosotros, humillarse significa bajarse la cabeza. Baja la cabeza ante Dios y dile, Señor, tú estás arriba de mí, yo voy a hacer tu voluntad. Es someterse a la autoridad de Dios, es reconocerlo como el único Dios verdadero. Pero hay gente que ni siquiera le importa eso. ¿Saben qué? Lo piensan y dicen, no, esto no es para mí, humillarme yo. Ya veremos adelante. Hoy podemos ver que hay familias que no han querido practicar la humildad. Hay mucho orgullo y están pasando por momentos difíciles y aún así no reconocen al Señor como guía de su vida. Amados, en los tiempos de crisis y dificultad que vivimos, la humildad es necesaria para poder reconocer que muchos de los problemas, atención, muchos de tus problemas que estás enfrentando hoy, no es culpa de Dios. ¿Es culpa de quién? Es culpa de nosotros y de nuestras propias decisiones. Decisiones erróneas, decisiones equivocadas, decisiones que tú dices es que yo sé que lo que hago está bien dicho, y todo porque en realidad lo que te está pasando es porque no tienes una relación íntima y personal con Dios. Dices que tienes una relación personal e íntima con Dios, pero mira, todas estas hojas ya se las arrancaste a la Biblia, porque no son para ti. Tú has hecho un Dios a tu manera, y con Dios no se puede. Entonces tenemos que aprender a crecer espiritualmente, porque nuestras propias malas decisiones siempre nos llevan a tener problemas con el Señor. Veamos algo que es importante. Proverbios 19:3, por favor. Si vamos a Proverbios 19:3, vamos a ver lo que dice el Señor sobre esas personas que se irritan contra Él. Lo dice la palabra de Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué es lo que tuerce el camino del hombre? La insensatez. Sigo diciendo que yo tengo la razón. Yo soy la que tengo o el que tiene la razón. Y luego contra Dios se irrita su corazón. ¿Cuántas personas le han echado la culpa a Dios de lo que les ha pasado? ¿Sabes una cosa? Aunque te pase lo que te pase, si eres un hijo, dale gracias al Señor, porque tienes esperanza de vida eterna. Y si tú la tienes, tenemos que estar agradecidos con Dios en todo lo que nosotros hagamos.
Voy a leer en este mismo versículo, nueva traducción viviente. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Aquí está muy claro, este proverbio nos está diciendo que nos falta humildad y que aún a pesar de que el Señor no tiene la culpa, nosotros seguimos haciendo lo mismo y no queremos acercarnos a Él. Este es un tiempo, mis amados, que tenemos que meditar. Meditemos en nuestro corazón. ¿Quién quiere la bendición de Dios? Va a ser necesario que bajemos la cabeza. ¿Por qué? Porque muchos lo único que hacen es hacer remiendos en su vida. ¿Saben lo que es remendar? Poner un parche, por ejemplo, mal hecho, mal cosido, que se vea y andamos todos parchados. Y Dios no quiere eso para tu vida. ¿Por qué? Porque miren, les voy a poner unos ejemplos. Buscan esas personas salidas de emergencia. Tapo un hoyo, pido un préstamo para pagar este préstamo. Pido este préstamo para pagar este préstamo. Y pido este préstamo para pagar este otro. ¿Se imaginan todo esto? Pues estás tapando hoyos para destapar otros. Y mujeres que conocen varones, varones que conocen mujeres, que no son cristianas, que no son las que Dios tiene estipulado para ustedes, y a pesar de eso, se les rompe su corazón cada vez que tienen relación con uno de ellos o una de ellas, y se les rompe el corazón, y se les rompe el corazón, y cuando conocen al que Dios tiene para ustedes, le entregan un pedacito de corazón nada más. Ni siquiera le pueden entregar todo porque todo lo demás está herido. Qué tremendo lo que Dios nos está hablando hoy. ¿Por qué? Porque el resultado de no querer humillarnos ante Dios es no pedirle el consejo a Él, y todo por nuestro orgullo. Y todo esto va a traer confusión, va a traer vergüenza, frustración, amargura a la familia. Yo pienso, amados, les suplico que empiecen a recibir de Dios lo que Dios quiere para sus vidas. Vamos a Isaías 31 y aquí entenderemos con claridad lo que significa no pedirle consejo a Dios. Dice así: ese ay es como si te hubiera pasado o te hubieran dado una patada dolorosísima. Ay de los hijos que se apartan, dice Dios, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Isaías 32, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amados, tenemos que reconocer que el único que nos puede dar la seguridad, la ayuda, la protección para nuestra familia viene de Dios. Por eso el Señor te dice que volvamos hacia Él, que no te alejes, acércate al Señor. Y yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Una persona que no conoce de Cristo, esto se le va a hacer una palabra dura. Pero amados, ¿qué prefieren? ¿Que les digamos que todo está bien? ¿Que todo es amor? ¿Que todo es comprensión? ¿O que les digamos lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál quiere? Tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice, fíjense nada más, este versículo de 2 de Crónicas 7:14, regresamos, dice, y oraren. Amados, nos falta la oración. ¿Por qué? Porque hoy la oración la han dejado a un lado las personas. Hay escasez de oración. Y nosotros como familia en Cristo debemos de saber que la oración no es una opción. La oración no es una solución para nuestras dificultades,
porque hay personas que dicen, bueno, pues no se solucionó, pues vamos a orar. O sea, la oración se quedó hasta el final. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es orar para que se solucionen los problemas. ¿Quién dice amén? Así es como debemos un hijo de Dios trabaja de esa manera. Necesitamos orar en familia siempre, porque la oración, por medio de ella, reconocemos que el único capaz de hacer lo imposible posible es el Señor. Y vamos a poder ver sanidades, milagros y prodigios en nuestra vida. ¿Lo pueden creer? Yo quiero decirles, Marcos 11:24, un poquito después, un segundo más les voy a decir, pero vamos a leer Marcos 11:24 porque es importante. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Ustedes creen que si levantas una oración a Dios, Dios la contesta? ¿Quién puede decir que Dios ha contestado oraciones? Miren, mi esposa y yo pasamos tiempo, principalmente ella es prácticamente una guerrera en oración y ella está orando prácticamente todo el día, constantemente, y ella tiene contestación de Dios y yo también tengo contestación de Dios por lo que nos acercamos a Él. Tenemos que estar cerca de Él. No necesitas ser pastor para que Dios conteste tu oración, que te quede claro. Dios quiere que tú tengas esa intimidad con Él. Y miren, hay una persona hoy que el Señor, porque nada se mueve sin su voluntad, está viviendo en Durango. Y ahí, el día de hace 2, 3 días, nos hablaron por teléfono para decirnos, nos habló su mamá para decirnos que lo habían apresado a su hijo, es pastor, y que se lo habían llevado, y todo ¿por qué? Porque estaba predicando la palabra de Dios y lo metieron a la cárcel. Díganme una cosa, ¿significa que el hombre está queriendo enseñorearse ya de Dios? ¿Creen que sea posible? ¿Será posible enseñorearse de Dios? Por supuesto que no. Es por eso que hoy yo quiero invitarlos a todos ustedes a que me acompañen a hacer una oración por este varón, para que el Señor, como a Pablo y a Silas, abra la cárcel y él salga. Amén. Inclinen su rostro. Señor, en tus manos ponemos, Padre, a Iván, Señor. Tú sabes, Padre, lo que él necesita. Ante todo, Padre, guárdale su corazón, Señor, y pon tus ángeles alrededor de él, Señor. Tus ángeles guerreros, tus ángeles guardianes. Cúbrelo, Señor. Líbralo de todo ataque del enemigo. No permitas que el enemigo pueda hacer escarnio de él, Señor, porque él habita al abrigo tuyo bajo la sombra de tus alas. Hoy la iglesia Semilla de Paz nos unimos para orar por Iván, Señor, para que él, Señor, sea liberado y tú, Señor, te magnificarás de una manera poderosa en él. Así lo declaramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, gracias al Señor, declaramos a Iván libre. También dice la palabra del Señor que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y yo tomo esta promesa para Iván. Amén. Porque el Señor no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dice, lo va a hacer. Y esto que voy a decir en este versículo es importantísimo para la oración. Vamos a Marcos 11:25. Me voy a tratar de ir un poquito más rápido, me quedan 10 minutos, 15 y termino. Dice así:
Y cuando estéis orando, digan, ¿qué dice? Levanten la voz, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, como familia, si nosotros no nos perdonamos entre nosotros, el Señor no nos va a perdonar. Lo dice su palabra. Es por eso que si tú tienes algo en contra de tu mamá, si tú tienes algo en contra de tu papá, si tú tienes algo en contra de una hermana o de un hermano, yo te pido en el nombre del Señor que cuando levantes una oración, perdones y entregues. Amén. Y dice más adelante este versículo de 2 de Crónicas 7:14, y buscar en mi rostro. Nos hace falta buscar el rostro de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La cultura actual nos está invitando a buscar la felicidad, el éxito, la realización de nuestras vidas. Vivimos en una época en la que el egoísmo prevalece. Hoy se busca crecer profesionalmente, tener una mejor posición laboral, tener prosperidad material, inclusive que te acepten socialmente y muchas otras cosas más. Yo aclaro que ninguna de estas cosas que acabo de citar estarían mal. Si no, estarían mal si tú no pones o antepones primero a Dios en todo esto. Tú tienes que poner a Dios en primer lugar y después pondrás todo lo demás. Pero no pongas todo lo demás y después pongas a Dios, porque el único que nos puede dar la bendición es el Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Gloria al Señor. Y es por eso que debemos de buscar al Señor. Y para buscarlo, no lo vamos a buscar para ver qué es lo que nos puede dar, sino vamos a buscarlo para conocerle, para que así aprenderemos que Él es Jehová Jireh. Él te va a proveer de todo lo que necesitas. ¿Quién lo cree? Él es Jehová Rafa. Él te va a sanar, te va a restaurar, te va a cuidar, te va a levantar en victoria. Y también Él es Jehová Shalom. Él es el Dios de paz. Y te va a dar la paz que rebasa cualquier entendimiento. La paz en tu corazón. ¿Quién dice amén? Esto es conocer a Dios. Y aprenderemos también, mis amados, misericordia, fidelidad, amor y compasión. Solamente así vas a entender que también tu prójimo necesita amor, fidelidad, compasión. Él necesita que tú se lo des. Pero ¿cómo se lo vas a dar si nunca has aprendido a ir a buscar a Dios y nunca has querido ponerlo en práctica? Porque el Señor no quiere oidores de la palabra de Dios. El Señor quiere hacedores de la palabra de Dios. Y al último dice el Señor, y se arrepintieren de sus malos caminos. Qué tremenda palabra esta, porque nos hace dejar nuestros malos caminos y también la mala conducta que tenemos. Como familia cristiana tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Cuando el pueblo de Dios se humilla, ora y busca el rostro de Dios, también debe de convertirse de sus malos caminos. Miren, es posible que estés pensando que no tienes malos caminos. Es posible que estés pensando que andas bien, pero en realidad andas mal. Digan ouch. Es posible que nuestra vida no alcance a entender el llamado que Dios te dio. Es algo que es maravilloso porque es el que vivas para Cristo, el que vivas una vida de gozo y de plenitud. Y Dios te la quiere dar.
pero tú no la quieres tomar. Quizás algunos nunca han entendido que una conversión es vivir en santificación y consagración al Señor. Nunca lo han entendido. La santificación es apartarse para el Señor y decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga y voy a consagrarme a Él. ¿Cómo me consagro? Pues si yo tengo amistades que nada edifican mi vida, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué te metes en antros todavía? ¿Tú crees que la luz va a entrar contigo? ¿Tú crees que Cristo va a entrar en un antro contigo? No va a entrar. El Señor se queda afuera. Entra solo y lo que está dentro es oscuridad. Es por eso que es posible que nuestra vista no alcance a entender que si no hay consagración, no hay conversión. Necesitamos consagrarnos. ¿Quién dice amén? También, mis amados, no es suficiente con solo convertir tu corazón a Dios. También debes de tener un nuevo estilo de vida. Filipenses 2:15, por favor. Ya estoy a punto de terminar. Filipenses 2:15. Dice, para que seáis, ¿qué dice ahí? Irreprensibles y sencillos. Sencillitos, como dicen los argentinos. Soy sencillito. Hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Somos luz? No podemos entrar a un lugar de oscuridad. La luz no se lleva con las tinieblas. Y por eso tenemos que aprender que esto no es lo que el Señor quiere para tu vida. Vamos a ver ahora, mis amados, que Semilla de Paz, viene la bendición. ¿Quién la quiere? Semilla de Paz tiene muchas familias que se congregan con constancia. Pueden decir amén, ¿eh? Porque ustedes son, que están sirviendo en algún ministerio. ¿Quién dice? Bien poquitos sirven, ¿verdad? A ver, alabanza. Por lo menos alabanza, ¿no? A ver, otra vez. Amén, ya se vio fuerte. Entonces, todos los que están sirviendo también, y también los que están viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén por esto? Nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios y nos gozamos al poder hacer que Dios sea el que brille, no nosotros. Por eso el Señor nos hace un llamado a mejorar nuestra vida. Jeremías 7:3 dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Jeremías 7:3: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar, ¿en dónde? Gloria al Señor, porque el Señor nos va a hacer morar con Él, con gozo, con plenitud. Como familia, amados, tenemos que tomar decisiones y ya no seguir viviendo como el mundo lo hace, sino debemos marcar diferencias, mejorar en todos los aspectos. Por eso, para concluir y para terminar, hagámonos una pregunta muy importante. ¿De quién quiero que mi familia sea amigo? ¿Amigo de Dios o amigo del mundo? Si tú quieres que toda tu familia sea amigo de Dios o amiga de Dios, necesitas poner la muestra, principalmente el papá y la mamá. Ellos son los que tienen que poner la muestra para que los hijos prosigan el camino de la verdad y la vida, Jesucristo. Y ahora tomemos nuestra promesa. ¿Quién la quiere? Alabanza, si es tan amable. ¿Quién quiere que los cielos estén abiertos? Que los cielos no estén cerrados. Que vivamos una vida con gozo y con plenitud.
que no importa lo que está pasando allá afuera, no me importa si traigo el tapabocas, yo me gozo con el Señor. Así es como debemos de vivir. Es por eso que dice Segunda de Crónicas 7:14 al final, dice, y entonces, o sea, necesita haber 4 condiciones, ¿sí? Dice, humillarse, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Esas son las 4 condiciones. Pero ¿cuál es la bendición? Entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos. Dice, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Quién dice amén por esto? Dale un aplauso al Señor.